Pistis Sofía develado, por el venerable maestro, Samael Aun Weor. Capítulo 95. Y sucedió cuando Jesús oyó a María decir estas palabras, y se dio cuenta que los discípulos habían empezado a perder su ánimo, que los alentó diciéndoles: no os aflijáis más, mis discípulos, por el misterio del inefable, creyendo que no lo entenderéis. Amén os digo, ese misterio es vuestro y de todo aquel que os oiga, para que de esta manera renuncien a todas las cosas de este mundo, y a toda la materia que está en él, y renuncien también a todos los pensamientos perversos, y a todos los cuidados de este aeón. Jesús explica que ese misterio es más simple que todos los misterios. Ahora por consiguiente os digo, porque para aquel que renuncie al mundo y todo lo que hay en él, y se someta a sí mismo a la divinidad, ese misterio estará más cerca que todos los misterios del reino de la luz, y lo entenderá más pronto que todos, y más fácilmente que todos los demás. El que alcance la gnosis de ese misterio, renunciará a este mundo y las cosas que hay en él. Por este motivo, os he dicho en otro tiempo, todos los que sea pesada su carga, venid a mí, que yo os daré vida, porque mi carga es suave, y mi yugo blando. Ahora por lo tanto, el que reciba ese misterio habrá de renunciar al mundo, y a las cosas que hay en él. Por esta razón, mis discípulos, no os aflijáis creyendo que no entenderéis ese misterio. Amén os digo, ese misterio se entiende mucho más pronto que todos los misterios. Amén os digo, ese misterio es vuestro, y de todo aquel que renuncia al mundo y a las cosas que hay en él. Ahora escuchad con atención, mis discípulos, compañeros y hermanos, que debo impulsaros sobre la gnosis del misterio del inefable, con relación a lo que he hablado con vosotros, porque en realidad yo he llegado hasta donde puedo decirles de la gnosis completa en la expansión del universo, puesto que la expansión del universo es su gnosis. Pero ahora prestad atención, que puedo hablaros progresivamente sobre la gnosis de ese misterio. De la separación y emanación de las fuerzas del universo. Ese misterio sabe por qué los 5 auxiliares se han separado a sí mismos, y por qué han aparecido de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué la gran luz de luces se ha separado a sí misma, y por qué ha aparecido de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué el primer mandamiento se ha separado a sí mismo, y por qué se ha dividido en los 7 misterios, y por qué es llamado el primer mandamiento, y por qué ha aparecido de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué la gran luz de las impresiones de la luz se ha separado a sí misma, y por qué se ha exaltado a sí misma sin emanaciones, y por qué ha aparecido de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué el primer misterio, es decir, el misterio 24 de afuera, se ha separado a sí mismo, y por qué ha imitado en sí mismo a los 12 misterios de acuerdo al número, cantidad, de la numeración de los incontenibles e ilimitados, y por qué ha aparecido de los huérfanos de padre. De los del segundo espacio del inefable. Y ese misterio sabe por qué los 12 inmovibles se han separado a sí mismos, y por qué se han establecido a sí mismos con todas sus órdenes, y por qué han aparecido de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los resueltos se han separado a sí mismos, y por qué se han establecido a sí mismos dividiéndose en 12 órdenes, y por qué han aparecido de los huérfanos de padre, que pertenecen a las órdenes del espacio del inefable. Y ese misterio sabe por qué los incomprensibles, que pertenecen al segundo espacio del inefable, se han separado a sí mismos, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los 12 sinceros se han separado a sí mismos, y por qué se han establecido a sí mismos después de todas las órdenes de los no designados, siendo a sí mismos incontenibles e ilimitados, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué esos no designados se han separado a sí mismos, los cuales no se han designado a sí mismos, ni se han dado a conocer de acuerdo a la economía del uno y único, el inefable, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los superprofundos se han separado a sí mismos, y por qué se han distribuido a sí mismos, siendo una sola orden, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué las 12 órdenes de los inefables se han separado a sí mismos, y por qué se han dividido a sí mismos en 3 partes, y por qué han emanado de los huérfanos de padre.
Y ese misterio sabe, porque todos los imperecederos, siendo 12 órdenes, se han separado a sí mismas y porque se han establecido a sí mismas, habiéndose extendido en una sola orden, y porque se han dividido a sí mismos, y formado diferentes órdenes, siendo incontenibles e ilimitados, y porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los insuperables se han separado a sí mismos, y por qué se han exaltado a sí mismos, siendo 12 espacios ilimitados, y se han establecido a sí mismos, siendo 3 órdenes de espacios, de acuerdo a la economía del uno y único, el inefable, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe, porque los 12 incontenibles, que residen en las órdenes del uno y único, el inefable, se han separado a sí mismos, y porque han emanado de los huérfanos de padre, hasta que fuesen llevados al espacio del primer misterio, que es el segundo espacio. Y ese misterio sabe por qué las 24 miríadas de los que entonan alabanzas, se han separado a sí mismos, y por qué se han extendido a sí mismos fuera del velo del primer misterio, que es el misterio gemelo, que se ve adentro y afuera del uno y único, el inefable, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué todos los incontenibles se han separado a sí mismos, los que recién he nombrado, que están en las regiones del segundo espacio del inefable, que es el espacio del primer misterio, y porque esos incontenibles e ilimitados han emanado de los huérfanos de padre. De los del primer espacio del inefable. Y ese misterio sabe, porque los 24 misterios del primer 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y por qué se les llama los 24 espacios del primer 3 veces espiritual, y por qué han emanado del segundo 3 veces espiritual. Y ese misterio sabe por qué los 24 misterios del segundo 3 veces espiritual se han separado, y por qué han emanado del tercer 3 veces espiritual. Y ese misterio sabe, porque los 24 misterios del tercer 3 veces espiritual, es decir los 24 espacios del tercer 3 veces espiritual, se han separado a sí mismos, y porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe, porque los 5 árboles del primer 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y porque se han extendido a sí mismos, parados uno detrás del otro y además limitado uno con el otro con todas sus órdenes, y porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe, porque los 5 árboles del segundo 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles del tercer 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los inabarcables del primer 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué los inabarcables del segundo 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y por qué han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe, porque los inabarcables del tercer 3 veces espiritual se han separado a sí mismos, y porque han emanado de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe por qué el primer 3 veces espiritual de abajo, de los que residen en las órdenes del uno y único, el inefable, se ha separado a sí mismo y por qué ha emanado del segundo 3 veces espiritual. Y ese misterio sabe, porque el tercer 3 veces espiritual, es decir el primer 3 veces espiritual de arriba, se ha separado de sí mismo y porque ha emanado del 12º, pro 3 veces espiritual, que está en la última región de los huérfanos de padre. Y ese misterio sabe, porque todas las regiones que están en el espacio del inefable, y todos los que están en ellas se han extendido a sí mismos, y porque han emanado de la última orilla del inefable. Y ese misterio sabe por sí mismo por qué se han separado a sí mismos para emanar del inefable, es decir, de aquel que gobierna a todos, y que los extiende de acuerdo a sus órdenes. Fin del capítulo 95.